El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco presenta el tema quimiosíntesis. Quimiosíntesis es un proceso biológico característico de ciertos organismos autótrofos que explotan la energía química para convertir sustancias inorgánicas en materia orgánica. Se diferencia de la fotosíntesis en que esta última utiliza la energía proveniente de la luz solar. En la quimiosíntesis, una o más moléculas de carbono y nutrientes se convierten en materia orgánica, usando la oxidación de moléculas inorgánicas como fuente de energía. El mecanismo se desarrolla mediante la síntesis de tritosfato de adenosina, conocido como ATP, luego de la liberación de energía que se produce mediante las reacciones de oxidación que llevan a cabo ciertos compuestos inorgánicos. El microbiólogo Winogradsky en 1890 fue el primer científico en hablar acerca de la posible existencia de los procesos quimiosintéticos, ya que asumió que debía existir un proceso similar al de la fotosíntesis que emplease una fuente de energía distinta a la de la luz del sol. Los organismos capaces de realizar quimiosíntesis son generalmente procariotas como las bacterias y otros microorganismos como las arqueas, quienes extraen energía a partir de reacciones que involucran la oxidación de compuestos muy reducidos. Los consumidores dependen de estas bacterias para producir alimento. Aquellos organismos que están en condiciones de desarrollar quimiosíntesis reciben el nombre de quimiosintéticos o quimiautótrofos. Los mismos tienen la capacidad de tomar dióxido de carbono para obtener carbono de manera similar a la que lo hacen las plantas. En la primera fase se genera ATP y poder reductor. Al igual que en la fotosíntesis, la quimiosíntesis presenta dos fases muy distintas. En la primera se produce el poder reductor y ATP. Durante esta primera fase son oxidados distintos tipos de compuestos inorgánicos reducidos como el amoníaco, el azufre y sus derivados, el hierro, algunos derivados del nitrógeno, el hidrógeno, etc. En esta fase la oxidación de estos compuestos libera la energía que es aprovechada para la fosforilación de ADP, formándose ATP, una de las principales monedas energéticas de los seres vivos, y además se genera poder reductor en forma de moléculas de NADH. Segunda fase de reducción y fijación de carbono. En la segunda se lleva a cabo la fijación del dióxido de carbono, la biosíntesis de materia orgánica. Ocurre gracias a la utilización de la energía contenida en los enlaces de alta energía de ATP y al poder reductor almacenado en las moléculas de NADH. Esta segunda fase de la quimiosíntesis es homóloga a la que ocurre durante la fotosíntesis, puesto que se da la fijación de átomos del carbono en moléculas orgánicas. En la misma, el dióxido de carbono es fijado en forma de carbonos orgánicos, mientras que el ATP se convierte en ADP y fosfato inorgánico. Tipos de bacterias. Los ejemplos más comunes de bacterias quimiosintéticas son las bacterias nitrificantes, que oxidan amonio para producir dióxido de nitrógeno, así como las bacterias de azufre, capaces de oxidar ácido sulfúrico, azufre y otros compuestos sulfurados. Pueden clasificarse en diversos grupos de acuerdo con el sustrato que utilizan, como incoloras del azufre. Estas bacterias son capaces de oxidar azufre o compuestos en los cuales se halla azufre de nitrógeno. Bacterias que tienen la habilidad de oxidar compuestos reducidos de nitrógeno procedientes de la descomposición de restos vegetales y cadáveres de animales, del hierro. A través de la oxidación puede dar compuestos férricos a partir de ferrosos. Son capaces de transformar en yacimientos de óxidos de hierro los depósitos minerales de carbonatos de hierro. Del hidrógeno. Son capaces de usar el hidrógeno molecular y se consideran quimiautótrofos facultativos. La quimiosíntesis consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía que se libera en reacciones de oxidación de compuestos inorgánicos reducidos. La quimiosíntesis tiene ciertos paralelismos con la fotosíntesis, ya que en ambos hay dos fases bien definidas. La primera, en la que se genera ATP y el poder reductor, y la segunda etapa es la fase de reducción y fijación de carbono, mediante el ciclo de Calvin. Es un proceso muy complejo que permite obtener energía a partir de la separación de electrones. Sin los organismos quimiautótrofos sería imposible obtener energía de los alimentos, y es importante saber que la quimiosíntesis está presente en todas las reacciones biológicas del planeta.